Hermano, buenos días con cada uno de ustedes. Estoy muy agradecido a Dios por esta mañana y quisiera compartir el libro de Proverbios capítulo 13 y versículo 13. Libro de Proverbios capítulo 13, versículo 20. Vamos a ver. El que anda con sabio, sabio será, mas el que se junta con necio será quebrantado. El que perseguirá a los pecadores, más los justos serán premiados con el bien. El bueno dejará heredero a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. En el, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, más, más que se pierde por falta de oficio. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Eh, Hermanos, estoy agradecido por este tiempo, cómo Dios quiere seguir trabajando en cada uno de nosotros. Es interesante lo que habla el libro de Proverbios. El libro de Proverbios es un libro de muchos consejos y también de mucha sabiduría. Nos orienta a la familia y también nos orienta desde hacer la vida de creencia con Dios. Y también nos orienta que tenemos que apartarnos del mundo, ¿no? Alejarnos del mundo solamente con la voluntad de Dios. Es muy importante, necesitamos ser testigos de Cristo en el mundo sin amarlo o este mundo. Es como decir, ¿no? Necesitamos ser verdaderos seguidores de Cristo en el mundo, sin hacer las cosas que el mundo que puede ofrecernos, ¿no? El mundo te va a ofrecer muchas cosas. El mundo te va a ofrecer fama, te va a ofrecer dinero, te va a ofrecer mujeres, te va a ofrecer tus deseos a lo que tú ves. Ese es el mundo. Pero si nos vamos a la palabra, a lo que Dios dice, nos da mucha alegría y contentamiento. Y las cosas del mundo que vemos son temporales, que de verdad que muchas veces da mucha alegría a nuestra carne, a nuestros deseos. Pero cuando entramos a la palabra, vamos a ver otra cosa, el resultado de lo que Dios bendice. No es una prohibición, sino Dios te da un mensaje que cada cristiano, cada hijo de Dios, tiene que apartarse de las cosas del mundo. Es muy importante, este principio aplica a nuestra relación con personas que vienen fuera de la voluntad de Dios. Hay muchas personas que vienen fuera de la voluntad de Dios, que no le importa la voluntad de Dios ni de caminar con Dios. Hermanos, en este mundo vas a encontrar personas que verdaderamente rechazan a Dios. Hasta son personas piadosas, personas muy moralistas. ah, ah, Automáticamente pueden hablar de Dios, pero no puede de verdad de vivir con Dios. No pueden convivir con Dios. Ese es el gran problema que ellos tienen. Y la gran bendición de una persona justa es como que está dispuesto a escuchar la voluntad de Dios. Está dispuesto a escuchar la gracia de Dios. Eso es lo más maravilloso de cada cristiano cuando ya entiende los planes de Dios. Por eso aquí está diciendo, ¿no? Dice, las relaciones con personas que viven fuera de la voluntad de Dios, sea cristiano o protestante o no cristiano. Por ejemplo, la Biblia enseña claramente que no debemos tener una comunión estrecha con alguien que afirma ser cristiano, pero vive deliberadamente un estilo de vida pecaminosa.
Hay muchos cristianos que viven una vida pecaminosa, fornicaria, adúltera. ¿Cómo debo tratar a ese tipo de personas? ¿Cómo debo caminar con ellos? Sí, yo debo tener relaciones con ellos. Pero Dios, aquí enfocando, ¿qué dice? Vamos a ver versículo 20 que hemos leído. El que anda con sabio, sabio será. Mas el que se junta con necio será quebrantado. Es muy importante saber a qué se refiere ese texto bíblico. Y comenzamos a pensar y comenzamos a mirar, miramos ese texto bíblico que me está mostrando que una persona que camina con una persona fornicaria, adúltera, no va a tener una relación plena. Va a tener una relación solamente de quebrantamiento y sin darse cuenta se va a dejarse llevar por lo que él piensa. Porque el mundo ofrece. ¿Qué ofrece el mundo? El mundo como que nosotros llegamos a pensar la carnalidad, que viene a ser las mujeres, el mundo, fama, dinero, y sin darnos cuenta el dinero, también el dinero es bueno, no estoy diciendo que es malo. Es muy bueno porque utilizamos en muchas áreas que nosotros podemos utilizarlo, pero es malo cuando utilizamos en las cosas de lo que el mundo me ofrece. Por eso es muy importante, usted tiene que saber el dueño de las cosas, ¿quién es? ¿Quién es dueño de las cosas? Es Dios. ¿Quién es dueño del dinero? Es Dios. ¿Quién es dueño de nuestra vida? Es Dios. Y es verdad, como que el libro de Proverbios nos aclara esta cosa. Con alguien que se afirma ser cristiano pero vive deliberadamente, un estilo de vida pecaminoso. Pablo abordó específicamente este asunto cuando escribió a los Corintios. Apóstol Pablo habló muchas veces esto al cristiano. Habló a los hijos de Dios. Apóstol Pablo da un consejo. Igualmente, el libro de Proverbios también nos da sus consejos. Pero si nos vamos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar el 1 de Corintios capítulo 5 al 9 al 11. Y yo quisiera leerlo, dice aquí, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que os llamándose ser hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aun comáis. Entonces, ¿cómo es esta palabra, apóstol Pablo, que está hablando? Son palabras muy fuertes. Son palabras como que Pablo está mencionando que no juntéis con ellos, porque no merece. Aún siendo cristiano, vive una vida fornicaria. Aún siendo cristiano, a veces vive con una vida adúltera. De verdad, hermanos, el libro de Corintio, apóstol Pablo empieza a enfocar mucho este asunto. Habla a los hermanos. La iglesia de Corinto es una iglesia que anteriormente, bíblicamente, si comenzamos a estudiar la historia de los corintios, se reunían por diferentes lugares como un grupo de familia. Pero en verdad es la iglesia más rica de la historia. Pero es una iglesia egoísta, egocéntrica, que nunca había colaborado a la obra misionera de Pablo. No son como la iglesia de Filipo, la iglesia de Éfeso, iglesia de Colosa. Son iglesias pequeñas que muchas veces han velado por apóstol Pablo. Pero una iglesia de que está muy grande, una iglesia muy próspera, una iglesia donde abundaba la literatura, donde abundaba el arte, la música, y también había muchos hermanos pudientes que podían colaborar a la obra misionera, al trabajo de Pablo, no lo hacían por el corazón egoísta. Pero hay esta iglesia donde practicaban la fornicación y el adulterio constantemente, muy oculto, y cubrían, y se cubrían a sí mismos para no ser descubiertos sus pecados. ¿Cómo se cubrían? Por medio del Evangelio. Actualmente también hay muchos cristianos que se cubren
por medio del Evangelio de vivir una vida fornicaria y adúltera. ¿Por qué sucede eso? Porque este cristiano no disfrutó, no pudo conectarse a la comunión con Dios. Solamente se quedó con salvación, con perdón de pecado, pero no puede disfrutar la vida de la fe, la vida de creencia, de caminar con el Dios grande, con la llenura del Espíritu Santo. Este cristiano no puede disfrutarla, no puede disfrutar el don de Dios cada momento, simplemente se deja llevar por su deseo, por su carne y camina una vida deshonesta delante de Dios. ¿Por qué está sucediendo este cristiano así? Porque apóstol Pablo menciona, Pablo tenía varias cosas en mente al escribir estas exhortaciones. Primero, tener una comunión estrecha con personas que viven vida pecaminosa. Puede llevarnos fácilmente a los mismos resultados que el autor presenta. El Proverbio capítulo 13, 20 al 21 nos aclara estas cosas. Estaríamos en peligro de imitar su estilo de vida. Dice aquí, vamos a leer Proverbios 13:20, dice y habla, el, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, necios será quebrantado. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. Ahí está hablando Pablo. Una persona que vive en una vida fornicaria, adúltera, va afectando su vida espiritual, su alma, su espíritu, va a afectar también su familia, va a afectar sus hijos. Y sin darnos cuenta, esa persona fornicaria, adúltera, no se da cuenta, está muy motivado a sus deseos, a sus placeres. Pero sin darse, y al tiempo que sigue caminando, vamos a mirar el resultado. Porque no va a quedar así nada más, porque Dios tiene que actuar. Dios hace justicia con sus hijos. Si hay cristianos que están viviendo desordenadamente, el Espíritu Santo es muy celoso. El Espíritu Santo es muy celoso con su iglesia, con su pueblo. Y nosotros somos un cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no puede ser contaminado, no puede ser lleno de lo que puede destruir o puede destruir la familia, el hogar. Porque la consecuencia es terrible, hermanos. La consecuencia es muy terrible. Pero nosotros como cristianos tenemos que reconciliarnos con Dios. Por eso Dios nos dio a nuestro Señor Jesucristo para presentarnos. Esa es la gran oportunidad que Dios nos ha dado para reconciliarnos con nuestro Señor Jesucristo. Y de esa manera Dios nuevamente nos toma. Dios nos da esa oportunidad. Y si algún cristiano o persona se está caminando así, o un pecador que quiere recibir el perdón de la justicia de Dios, puede regresar a Dios. Dios tiene las puertas abiertas, pero también al justo, al cristiano nacido de nuevo, Dios le da la oportunidad, regresa. Es interesante como que comenzamos a ver también en el libro de Job, como dice, ¿no? Vuelven a amistad con Dios. Y Dios nos dice, volvamos sin amistad. Si nosotros estamos caminando incorrectamente, usted puede volver en amistad con Dios. No puede estar viviendo una vida desordenada. Dios nos da la oportunidad. Dios nos da su gracia. Esta parte usted y yo tenemos que analizar cómo está caminando su vida. No tenga miedo. Al contrario, Dios nos da la oportunidad de caminar con Él. Dios nos da la oportunidad de acercarnos a Él, porque con Él podemos desarrollar el mundo de la fe. Amado hermano, el libro de Job, abre un libro, yo quisiera leer ese texto, el libro de Job, que está hablando que devolvamos en amistad con Él, porque la amistad con Él es muy maravilloso. Dice el versículo 21, libro de Job capítulo 22, versículo 21, dice, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz y por ellos te vendrán bien. Toma ahora la ley de su boca y pon su palabra en tu corazón. Y si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejará de tu tienda la aflicción. Es muy importante cuando un cristiano reconoce.
Si uno cristiano vive una vida deshonesta, una vida oculta, una vida que no agrada al Espíritu Santo, que no agrada a nuestro Creador, Dios le da la oportunidad de regresar. Dios le está esperando. Es como decir, hijo mío, venga. Yo sé qué estás haciendo, pero reconozca tu condición. Yo estoy dispuesto a perdonarte, como dice Primera de Juan, capítulo, si confesamos nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonarnos. Él es el abogado. Y el primero de San Juan está hablando como en un cristiano también se puede equivocar, puede caer, pero Dios le da la salida que nosotros que tengamos vuelven a amistad con Él en primer lugar. Reconozca, como dice aquí, ¿no? Dice aquí, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Y por ello te vendrán bien. Toma ahora la ley de su boca y pon su palabra en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejará de tu tienda la aflicción. Esta parte, ¿cómo se alejará la aflicción? Hermano amado, se presentan muchas dificultades en la casa. Se presenta ya, hay, sin darnos cuenta, cada día en el hogar, cuando hay una vida fornicaria adúltera, se va a presentar, se va a manifestar. Quiera o no quiera, se va a manifestar los problemas tan difíciles, hasta los hijos se van a darse cuenta. No piensa, o sea, o varón, la mujer tiene que mirar y tiene que mirar qué es lo que va a suceder adelante. Un día escuchando, una persona me decía, dejar en la mano de Dios es lo más maravilloso que puedes ver la obra de Dios, sea varón o sea mujer. Y si dejamos en la mano de Dios, Dios la va a premiar, porque Dios no va a permitir que las cosas sean ocultas. Automáticamente Dios lo va a hacer descubrir y será para vergüenza de cada uno. Y es muy doloroso. De verdad, amados hermanos, el libro de Proverbios es muy claro. Vamos a leer, dice aquí, el versículo 23 que dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, más se pierde por falta de oficio. El que detiene el castigo de su hijo aborrece, mas el que ama desde temprano le corrige. Pero el versículo dice, el justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Entonces, yo mirando este texto, podía pensar, podía analizarlo. ¿Qué está hablando este libro? Este libro está dando buenos consejos. Pablo tenía varias cosas en la mente para escribirla. Pablo estaba preocupado por la iglesia de Corinto. Pablo está viendo cómo está desarrollando la iglesia, porque la iglesia tiene que crecer una iglesia sana y pura. Y nosotros también, como en este tiempo, tenemos que crecer en el Evangelio con un corazón puro, con el corazón de Cristo. Si comenzamos a crecer con nuestros propios corazones, con nuestro propio esfuerzo, vamos a tener muchos problemas. Vamos a tener dificultad hasta para ministrar a la esposa a nuestros hijos. Y sin darnos cuenta, vamos a cometer muchos errores y nos vamos a equivocar. Pero es muy importante que cuando nosotros confiamos en Jesucristo y tomamos que Cristo me tomó, escuche bien, hermano, no tomes usted a Cristo. Si nosotros tomamos a Cristo, nos vamos a cansar, nos vamos a aburrir. Pero cuando Jesucristo tomó nuestra vida, la vida va a ser tan sencilla y cada día vas a ver una vida victoriosa, una vida espiritual que cada momento, porque la vida espiritual no te pertenece a ti. El gran error de muchos cristianos quieren agradar a Cristo, quieren agradar a Dios con su esfuerzo, su sacrificio, y finalmente no pueden en todo aspecto en la vida de fe y también ya no tienen agradecimiento para participar hasta en las ofrendas de gracia de Dios, hasta de participar como con la obediencia del Señor en los bienes que lo da. No tiene la capacidad, se siente difícil, se siente opacado, se siente turbado de obedecer a Dios porque no lo deja su conciencia de su profundidad de su corazón está contaminada de muchas cosas pecaminosas, sea varón o sea mujer.
No tiene libertad, siempre se manifiesta como como rivalismo delante de Dios. Y finalmente echa la culpa a Dios. Un día él había leído un texto bíblico que habla en los proverbios. De ver tantos errores y se enoja contra Dios. Y de verdad, esa actitud es por la carnalidad y de las cosas ocultas que vive cometiendo en su vida personal. Por eso es muy importante que cada cristiano debe reconocer su condición, Señor, porque va a llegar un momento que como que ya es como decir, si usted toma todos los días gaseosa, 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 te va a llegar un momento que ya no vas a querer tomar. Si comerías todos los días ceviche, ceviche, ya no, tu cuerpo ya no va a querer recibir. Igualmente, en la vida fornicaria, fornicaria, va a llegar un momento que tu alma, tu espíritu va a odiar, va a rechazar. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que no está andando en lo correcto delante de Dios. Está andando una vida vergonzosa, una vida de vergüenza a lo escondido. Hermanos amados, en este tiempo se ve muchas personas en medio de su trabajo o saliendo de su trabajo, a donde vaya, siempre está haciendo sus cosas ocultas, pero no piense que va a quedar sin nada más. Dios le va a abrir, Dios le va a demascarar para vergüenza de uno mismo. Por eso aquí Pablo está advirtiendo en la historia bíblica, ¿no? Está advirtiendo a cada uno de nosotros cómo tenemos que caminar. Si usted está caminando una vida desordenada, entonces Dios te dice, vuelven a amistad conmigo. Usted, la vida de creencia no es tuyo. La vida de fe no es tuyo, es de Jesucristo. El gran error es cuando decimos, yo tengo la fe de Cristo. Por eso apóstol Pablo con mucha claridad nos habla. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Caminamos por la fe del Hijo. Entonces, Él me va a enseñar. ¿Y cuándo voy a entender eso? Cuando usted comienza a estudiar la Biblia cada día, constantemente estás estudiando, estás practicando el Evangelio en tu corazón, estás practicando la oración, estás practicando la comunión con la esposa, con los hijos. Es muy importante hablar también con los hijos y la esposa, aclarar las cosas y decirlo. Tanto la mujer tiene que aclarar a su esposo y también el varón. ¿Cómo tenemos que desarrollar un matrimonio sano y saludable delante de Dios? Si nosotros no podemos tener esa comunicación con la esposa o con el esposo, va a haber mucho problema y cada uno hará su propio mundo y finalmente viene a caer en la vida en la mano de Satanás. Satanás está atacando durísimo a muchos matrimonios cristianos. De verdad, yo espero que cada uno de ustedes pueda reflexionar en su corazón, puede pensar cómo está su alma, su espíritu. No trate de hacer el bien, no trate de agradar al ser humano, no trate de agradar a Dios. Más bien trata de reconocer, Señor, no puedo guiar mi matrimonio, no puedo guiar mis hijos. Enséñame, muéstrale a Dios, Señor, ayúdame. Esta cosa está sucediendo, estas cosas están pasando en mi vida. Ayúdame, Señor. Eso significa volver en amistad con Dios. Como dice el libro de Job, bien claro, ¿no? El libro de Job está hablando muy claramente, capítulo 22, versículo 21. Él dice, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Interesante, es muy importante. Y sigue, y por ello te vendrá el bien. Y el versículo 22 toma ahora la ley de su boca y pon su palabra en tu corazón. Es poner la palabra en nuestra vida. Es tener la palabra, me da la fuerza, la capacidad para seguir avanzando. Sin la palabra no voy a tener. ¿Y qué es lo que dice después? Y todavía el libro de Job me está diciendo, si volvieres, dice, escucha bien, si te volvieres al omnipotente, serás edificado. ¿Y qué más dice? Alejará de tu tienda la aflicción. Entonces yo debo comprender, si yo regreso a la voluntad de Dios, yo seré edificado. Mi familia será edificada, mis hijos serán edificados, mi esposa será edificada en el Evangelio para ser una mujer virtuosa en el Evangelio. Entonces Dios va a hacer, si volvieres al omnipotente, es como que está dando una salida. Vuelven a amistad conmigo, hijo.
Si volvieres al omnipotente, serás edificada. Está diciendo muy claro. Está hablando muy claramente la palabra de Dios. Si te volvieres al omnipotente, serás edificado. Alejará de tu tienda la aflicción. Dios va a alejar esa aflicción que tienes en el corazón. Porque una persona adúltera, fornicaria, en su conciencia, él mismo sabe que no está caminando bien. Se está caminando una vida oscura, una vida que de verdad que está afectando su corazón, está afectando también su vida personal. Y de verdad, la conciencia del adúltero, hay una condenación muy interna que no le deja vivir bien. Eso significa que el Espíritu Santo le está avisando, hijo mío, regresa. Anda, yo estoy contigo. El Espíritu Santo está atacando el acto de la conciencia en la profundidad de su ser. El Espíritu Santo le está tocando en su ego, en sí mismo. Vuelva conmigo. Yo estoy contigo. Yo te ayudaré. Solo reconozca. Nosotros tenemos muchas debilidades. No quiere decir que vamos a tener una vida de libertinaje. Por eso apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corintio con muy tajante y con muy claramente cómo tenemos que andar con las personas fornicarias y adúlteras. Por eso cada uno de ustedes tiene que analizar dónde está su corazón, dónde está su espíritu. Amado amigo, amado hermano que está aquí, solo reconozca a Dios. Por eso Jesucristo vino a esta tierra para darnos un gran regalo del perdón de pecado y su justicia. Jesucristo no vino en vano. Él te está diciendo, ven en amistad conmigo, yo te ayudaré, yo te voy a sustentar, yo te edificaré. Yo sacaré la aflicción de su cuerpo, de su vida, de su alma. Yo te transformaré para ser mi siervo. Hermanos, muchos cristianos vinieron con muchos corazones heridos a la presencia del Señor. Muchas personas que son heridas tan profundas que ni siquiera pueden curar a ellos mismos. Eso solamente puede hacer Jesucristo. Por algo Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, como habla Isaías 53. Isaías 53 habla. Él vino por nosotros. Él vino para darnos la vida eterna. Isaías 53, vamos a leer. Yo quisiera que usted le leas y te des cuenta cómo dice Isaías 53. De verdad, estoy muy agradecido cómo nuestro Señor nos da la gracia, nos da esta oportunidad para estar con Él cada instante, cada momento. Por eso usted debe reconocer su corazón, debe entender y mirar a la palabra. Y ahí habla claramente, capítulo 53, vamos a leer. ¿Ya? Vamos a leer. Dios te está diciendo, y 53, disculpa, 53 dice, vamos a leer versículo 4. Dice, ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios, y abatido, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y sobre su llaga fuimos curados. Fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos de nosotros. Ahí está la respuesta. Entonces Dios le está diciendo, hijo, venga, yo estoy listo. Nuestro mismo Dios, nuestro mismo Creador, cargó el pecado hacia Jesucristo. Es muy importante que cada cristiano o cada persona que nos está acompañando, que va a escuchar esta palabra, este devocional, tiene que recordar que Jesucristo vino a dar la vida por nosotros. Jesucristo nos está diciendo, yo estaré contigo. No tiene por qué alejarse de mí. Yo te doy las puertas abiertas, como dice, hemos leído, ¿no? Vuelven a amistad con Dios. Vas a ser edificado. Si es que volvieres al Omnipotente,
serás edificado y será tu defensa. Pero si no volviere, ¿cómo va a vivir? Va a caminar una vida desastrosa. Si comenzamos a recordar Isaías 53, él dice, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Más el herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Nuestro corazón está tan herido y tan dolido, y Él te dice, yo fui molido por nuestros pecados. ¿Y cómo fue el sacrificio de Cristo? Nuestro Señor Jesucristo recibió muchos látigos insoportables. Es por nosotros que ni siquiera podemos soportar ni siquiera dos látigos. Pero nuestro Señor recibió ese dolor por nosotros. Fue molido por... ¿Qué significa el cuerpo molido e internamente? Que es como decir, nuestro Señor Jesucristo fue molido su cuerpo por nuestros pecados. Y el cuerpo molido es muy doloroso, es insoportable, es terrible. Pero nuestro Señor Jesucristo que tenía que tomar ese lugar por nosotros, al ver nuestro sufrimiento, ese cordero sin mancha, sin pecado, tomó nuestro lugar para limpiarnos nuestros pecados, para quitarnos ese dolor, para llevar esa vida fornicaria adúltera. Ya no más vivirás para mí. Entonces usted tiene que comprender claramente que Jesucristo mismo tenía que morir por nuestros pecados. Y aquí en Isaías podemos encontrar que todos nosotros nos descarriamos como oveja y cada cual se apartó, cada cual, dice aquí, versículo 6, ¿no? Dice, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, agobiado, angustiado en él y afligido, no abrió su boca como el cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amén. Es maravilloso que nuestro Señor Jesucristo tomó nuestro lugar. Es maravilloso que aquí en el libro de Isaías, nuestro Padre, Dios eterno, cargó nuestros pecados. ¿Hacia dónde? Hacia nuestro Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento podemos ver que fue por medio de Juan de Bautista, podemos ver como un ejemplo, ¿no? Pero aquí podemos ver que nuestro mismo Dios Padre Celestial, como dice aquí, que Él mismo, todos nosotros nos descarriamos como vea, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos de nosotros. Si estamos viviendo una vida muy deshonesta y oculta, ahora debe reconocer al Señor, debe aceptar, Señor, aquí estoy. Yo estoy caminando una vida deshonesta, oscura. Me arrepiento, Señor. No le hice una vida pura delante de ti. He caminado una doble vida. Ayúdame. Vuelve en amistad. Y eso es muy importante que nosotros tenemos que reconocer a nuestro Dios. Hermanos, no piense que va a perjudicar solo a tu persona, va a perjudicar tus familias, tus hijos y las amistades, tu trabajo también será afectado. Por eso yo le invito hoy, vuelve a amistad con Dios para ser edificado. Vamos a orar. Padre Dios, te doy gracias por este tiempo. Bendiga a las personas que escucharon la palabra. Bendiga, Señor, a aquella persona que vuelve contigo y tenga la confianza. Y tenga ese arrepentimiento, ya no más. Me presento ante ti. Ayúdame a crecer en tu voluntad. Bendiga a esta persona y bendiga a aquellos que seguirán escuchando este mensaje. En el nombre de Jesús oramos. Amén.